ángel del Señor anunció a María. San Juan Pablo II solía decir que había aprendido a rezar al mirar a su padre hacerlo. Fue el ejemplo paterno lo que le enseñó ya desde niño cómo se debía orar. Pero su padre no se limitó solo al ejemplo, también lo introdujo en la familia del Carmelo, aquí, en este convento de su pueblo natal, Wadowice, porque aquí le fue impuesto el escapulario de la Virgen. Más tarde, ya como joven estudiante universitario en Cracovia, conocería al venerable Jan Teranowski, quien lo introduciría en la espiritualidad misma del Carmelo, y lo haría conocer al gran San Juan de la Cruz, de quien el mismo Santo Padre se reconocía hijo y discípulo. San Juan de la Cruz ha sido confidente mío desde los años de mi juventud. He encontrado en él un amigo y un maestro que me ha indicado la luz que brilla en la oscuridad. La fascinación por la doctrina sanjuanista lo lleva a aprender español y a leerlo con la ayuda de un diccionario alemán-castellano. Con el paso de los años, profundizaría más y más en esta doctrina del santo carmelita, llegando a presentar su tesis doctoral acerca de la fe según San Juan de la Cruz. Luego, como papa, lo recomendaría vivamente y explicaría su doctrina en su carta apostólica Maestro de la Fe. Doy gracias a la providencia que me ha concedido venir a venerar las reliquias y a evocar la figura y doctrina de San Juan de la Cruz, a quien tanto debo en mi formación espiritual. Como buen hijo del santo de Fontisvero, San Juan Pablo II aprendió cuán importante es la oración, pues es el contacto íntimo del alma con Dios a través de una conversación familiar. La oración para San Juan Pablo II era la piedra angular de sus días. Pero también heredó del santo reformador del Carmelo la noción de las noches y la purificación como etapas indispensables en la vida de todo cristiano, entendiéndolas, según él mismo afirma, como preparación necesaria para que el alma humana sea penetrada por la llama del amor vivo, cumpliéndose aquello de que amar es despojarse por Dios de todo lo que no es Dios. En esta noche se encuentra el misterio del sufrimiento, que se presenta como una tiniebla luminosa y purificadora de la fe. Nos encontramos ahora junto a la tumba de San Juan de la Cruz en Segovia, España. En el año 1982, el Papa Magno visitó este lugar, rezó ante el sepulcro del santo y remarcó 3 características. La clarividencia en la inteligencia para vivir la fe, pues un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo. Por tanto, solo Dios es digno de él. La valentía en la voluntad para ejercer la caridad. Donde no hay amor, ponga amor y sacará amor. Y por último, la fe sólida e ilusionada, que mueva constantemente a amar de veras a Dios y al hombre, porque al final de la vida, a la tarde, te examinarán en el amor. Nosotros, miembros de la familia religiosa del Verbo Encarnado, estamos también llamados a vivir la espiritualidad seria de San Juan de la Cruz, con grandes deseos de pasar por las noches. En este día de la novena le pedimos a nuestro Padre Espiritual que nos enseñe y nos dé la gracia de ser fieles hijos de San Juan de la Cruz.